Clase de Virología, Grupo 8, Subgrupo 1, Tema Diagnóstico Virológico. ¿Qué es? Es una serie de métodos y procedimientos para la detección e identificación de agentes etiológicos en una infección vírica clínica o inaparente de la respuesta inmune específica del huésped. En la importancia tenemos que determina una intervención terapéutica, define el pronóstico de la evolución del paciente e indica la necesidad de vacunación. Desde el punto de vista epidemiológico sirve para adoptar medidas de salud pública en la comunidad. En la contribución del diagnóstico virológico se basa en el diagnóstico individual que orienta el pronóstico de cómo se comporta la muestra en las pruebas de manera individual, luego define la intervención terapéutica y luego monitorea esta respuesta terapéutica. Luego se da la vigilancia epidemiológica, la cual no se puede hablar de incidencia o prevalencia de una enfermedad si los laboratorios no dan resultados para poder elaborar resoluciones para la población. En las etapas del diagnóstico viral tenemos que se debe conocer la patogenia de la enfermedad. En él existen métodos directos e indirectos. En el directo debe iniciar desde cero por la existencia de variantes en el periodo de incubación, el cual va a variar de 7 a 8 días. Luego periodo prodrómico en el cual aparece la enfermedad y pueden aislarse en cultivos. Estos van a aparecer los anticuerpos específicos como los IgM, los cuales aparecen en una infección temprana o también pueden durar meses o años cuando la infección es tardía, como el citomegalovirus. En el diagnóstico de certeza necesitamos estudios virológicos, clínica, que son los signos y síntomas, en la epidemiología, que tiene lugar en tiempo, lugar y persona. En la responsabilidad, el médico tiene que tener conocimiento acerca de las posibilidades reales del diagnóstico virológico y enviar diversas muestras adecuadas en el momento oportuno. El virólogo tiene la responsabilidad adecuada de realizar procedimientos de diagnósticos, así como el uso cotidiano de controles de calidad en reactivos de uso. Conceptualización de los métodos. Métodos directos detectan la presencia de virus en muestras clínicas, se detecta el virus como agente infeccioso, partícula viral, presencia de antígenos virales y como genoma viral. Métodos clásicos convencionales fueron los primeros utilizados en los comienzos de la virología, son microfiables pirulentos, de alto costo y de realización compleja, requiere personal entrenado, infraestructura y mantenimiento de animales. Métodos indirectos o serológicos investigan la presencia del sistema inmune con la relación antígeno-anticuerpo neutralizante en el suelo del paciente. Métodos rápidos permiten obtener un resultado a pocas horas de obtenida la muestra, lo que resulta en un beneficio para los pacientes. Método directo, procedimiento técnico, aislamiento en huevos embrionados, animales o cultivos celulares, identificación del virus aislado o no mediante inmunomarcación, neutralización, FC, IHA, etc., microscopía electrónica, hibridación, PCR en tiempo real, RFLP, secuenciación nucleotídica, detección de lesiones y o muerte, acción citopática, antígenos virales, partículas virales, genomas virales. Método indirecto, procedimiento técnico, neutralización, ELISA, IFI, FC, IHA, etc., ELISA, IFI. Detección de anticuerpos específicos, compensación serológica en 2 muestras espariadas, inmunoglobulina M específica en muestra única de periodo agudo, convalescencia temprana. Aislamiento de identificación viral en cultivos celulares, huevos embrionados y ratones. Obtención de muestras para obtención adecuada, patogenia de cada infección viral, características del virus, historia de enfermedad, se obtienen por hisopados, aspiraciones y muestras, normas de bioseguridad. Paciente, informar del estudio a realizar, en algunos casos se requiere consentimiento informado. Muestra, bioseguridad, recipiente rígido, tapa hermética, bolsa plástica, rotulación, nombre completo, fecha. Orden, nombre completo del paciente, fecha y hora de obtención, estudios que se solicitan, tipo de muestra enviada, nombre, teléfono y firma del médico. Transporte rápido, bioseguridad y refrigeración. Laboratorio, recepción, asignar código de barras, procesamiento, resultado e informe. Estos son los requisitos para el envío de muestras para diagnóstico. Continuamos con la obtención del aislamiento viral. Esto va a realizarse mediante tubos con medios de transporte del virus, como es el 0,2% de suero fetal bovino, el antibióticos, antimicóticos, proteínas y antimicrobianos. Hay que obtenerlos en etapas tempranas, refrigerarlos y enviarlos correctamente al laboratorio. Los virus respiratorios son como la influencia, la parainfluencia, se debe realizar mediante hisopado nasal, aspirado nasofaringeo o lavado nasal, y las pruebas que se van a pedir es de ELISA, cultivos, PCR, dependiendo del virus. La gastroenteritis, como es del rotavirus, del astrovirus, se va a pedir exámenes de ese, y lo que vamos a pedir es el ELISA o la microscopía electrónica. En la cutáneo mucosas, como el herpes simple, la varicela, vamos a pedir lo que es un hisopado o tal vez biopsia. Y se puede pedir el examen que se va a pedir el LIF o cultivo o microscopía electrónica. Como se sabe, para obtener unas muestras adecuadas para su respectivo diagnóstico virológico es necesario conocer la patogenia de cada enfermedad, en este caso la meningitis y la encefalitis, las cuales vienen a estar producidas por un virus en los usuarios, los enterovirus y también los herpesvirus, los enterovirus humanos y los arbovirus. Las muestras en común vienen a ser el icosefalorraquídeo, en la cual este viene a estar detectando el virus por aislamiento, por pesquisa de antígenos y por técnicas moleculares. En cuanto a la conjuntivitis, queratinitis y la retinitis, estas son muestras
oculares, los cuales los virus que se detectan con mayor frecuencia son el herpes virus en un 66% y el adenovirus en un 34%. Las muestras se obtienen por hisopado conjuntival o corneal. Aquí tenemos los virus adenovirus, herpes simples, el varicela zoster y los citomegalovirus. También lo que es las hepatitis y sus diferentes tipos de clases tenemos en una muestra en común al suero, en donde puede emplearse para determinar el estado inmune, es decir, la presencia de anticuerpos productos de una infección. Aquí se puede determinar la inmunoglobulina M específica en una muestra en periodo agudo. En cuanto a la conservación y el transporte de laboratorio, tenemos las normas de bioseguridad muy importantes, en donde se dice que las muestras para aislamiento deben de estar en un medio de transporte para virus y a una temperatura de 4 grados centígrados. Aquí debe estar conservados en hielo seco o también un agregado de sal que otorga mayor duración al hielo. En sí también tenemos las muestras de alta patogenicidad como el virus Lassa, Junín, el ébola y coronavirus asociado al SARS, donde deben realizarse en recipientes dobles herméticos. Las muestras para estudios de biología molecular, en donde tiene gran importancia el ARN, y para determinar la carga viral se realiza bien en el plasma o en el suero. Métodos directos e indirectos. Métodos directos son aquellos que detectan la presencia del virus o alguno de sus componentes en muestras clínicas, lo que puede realizarse a través de diversas técnicas que investigan la presencia tanto de agentes infecciosos mediante la observación de su replicación en cultivos celulares, también partículas virales, antígenos virales por técnicas de inmunomarcación o fenómenos virales por técnicas moleculares. Métodos indirectos. Investigan la respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos específicos antivirales en el suero o plasma del paciente. Por ende, no detectan la presencia del agente etiológico. Para realizar un diagnóstico es necesario determinar la conversión serológica o bien la presencia de IgM específica viral. Clasificación de los métodos de diagnóstico virológico de acuerdo a la forma de detectar la infección. Tenemos los métodos directos. El procedimiento es un aislamiento en huevos embrionados, animales o cultivos celulares para la detección de lesiones o muerte o lesión citopatogénica. También tenemos la identificación del virus mediante inmunomarcación, ya sea inmunofluorescencia, inmunoperoxidasa, ELISA, neutralización, inhibición de la hemaglutinación, etc. También la microscopía electrónica, hibridación, PCR en tiempo real, la técnica del polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción y la secuenciación nucleótida para la detección de antígenos virales, partículas virales y genomas virales. En cuanto a los métodos indirectos, tenemos la neutralización, ELISA, inmunofluorescencia indirecta y inhibición de la hemaglutinación para la detección de antígenos específicos y la conversión serológica en dos muestras pareadas o la detección de IgM específica en muestra única de periodo agudo o convalescencia temprana. Métodos moleculares. Detectan el genoma del virus si ha sufrido mutaciones o cambios estructurales y se usan las técnicas de PCR, PCR larga, PCR anidada, la reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, PCR en tiempo real, hibridación, la técnica de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción y la secuenciación nucleótida.